Continuando con la enseñanza que hemos venido abordando a lo largo de todo lo que va del mes de mayo, la cual hemos llamado Un Nuevo Hoy, que es el nombre de esta serie, en donde inicialmente hablamos de un nuevo hoy surgido luego del jardín del Edén, en donde vimos cómo Adán y Eva tuvieron un acto de desobediencia que conllevó a que fueran expulsados del mismo jardín del Edén y por ende de esa relación directa y estrecha que tenían con Dios. Sin embargo, Adán y Eva, aun cuando tuvieron que enfrentar una nueva situación en la cual ellos no estaban preparados, en la cual ellos no se habían imaginado la magnitud de lo que se iban a enfrentar, aún así Dios estuvo con ellos. Aun cuando ellos se enfrentaron a situaciones extrañas y ajenas para ellos, totalmente desconocidas para ellos, Dios siempre estuvo ahí para ayudarles. Aun cuando desobedecieron, Dios los bendijo. Cuando nació su primer hijo, llamado Caín, su propia mamá Eva dijo: he dado a luz a este hijo por la ayuda de Dios. Si fuésemos a mirar, diríamos, pues bueno, ¿por qué va a darle gracias a Dios si fue quien los expulsó del jardín del Edén y ahora están pasando penumbras, están pasando dificultades? ¿Por qué aún a pesar de la situación que están viviendo, donde ya estaban lejos del jardín del Edén y por ende de ese contacto directo con Dios, por qué aún así Eva pudo reconocer que Dios estaba con ellos? Porque Dios, a pesar de que nosotros seamos desobedientes, sin importar la situación en la que estemos o sin importar aún cuán malos hayamos sido, Dios siempre va a ser bueno con nosotros. Y tal vez muchos se preguntarán, pero ¿qué está diciendo? ¿Por qué está diciendo que Dios va a ser bueno con todos? Simplemente quiero ponerte un ejemplo. Dios nos manda la lluvia a los buenos y a los malos. Dios nos da el aire para respirar a los buenos y a los malos. Todos tenemos la posibilidad de ver un amanecer. Todos tenemos la posibilidad de ver la inmensidad del mar o la extensión del firmamento. Eso no está reservado única y exclusivamente para algunos, y todas son bendiciones. Sin embargo, hay que tener claro que nuestras decisiones siempre van a afectar nuestro destino y que nuestras decisiones, si no están en consonancia con Dios, van a entrar en conflicto con Dios y nos vamos a convertir entonces en enemigos de Dios. Y cuando nos convertimos en enemigos de Dios, entonces hacemos de nuestra relación con Dios no una relación de crecimiento, no una relación personal de amor, sino una relación de conflicto, una relación de guerra, una relación en donde yo estoy luchando para imponerme por encima de Dios. Y yo te digo algo, por más que tengamos en nuestra mente la perspectiva de que podemos imponernos a la voluntad de Dios, déjame decirte que eso nunca va a pasar. Dios siempre va a hacer su voluntad, Dios siempre va a hacer lo que Él considera Él debe hacer. Él siempre va a determinar cuál es el camino correcto. Y tal vez para muchos de nosotros nos cueste entender esto, porque estamos acostumbrados a que en nuestra vida seamos nosotros mismos quienes la guiemos. Estamos acostumbrados a que somos nosotros mismos los que tomamos las decisiones sobre lo que es bueno y no para nuestra vida. Sin embargo, creo que no me vas a dejar mentir si yo te digo que si el mundo, Dios permitiera que el mundo viviera de acuerdo a lo que consideran que deben hacer, ahora mismo no existiríamos, porque cada uno consideraría su derecho como un derecho absoluto, sin importar el derecho de otra persona a la cual pueda estar afectando. Entonces, vemos que a pesar del nuevo hoy que tuvo que enfrentar a Adán y Eva, la presencia de Dios siempre estuvo con ellos. El amor de Dios estuvo con ellos e incluso desde el mismo momento en que ellos pecaron. ¿Por qué lo digo? Porque la Biblia lo dice.
Dice Génesis que cuando ellos pecaron y se vieron desnudos, avergonzados y con miedo, ellos tejieron unos vestidos a partir de unas hojas de higuera. Ya su relación con Dios ya no era la misma. Ya ellos intentaron hacer una nueva manera de acercarse a Dios o una nueva forma de relacionarse con Dios. Sin embargo, Dios no es que haya hecho atrás el pecado que ellos cometieron, sin embargo, como un símbolo posterior que reflejaría lo que Jesús hizo en la cruz, les hizo trajes con un animal. Y para que ese animal pudiese ser objeto de un traje para ellos, ese animal tuvo que morir. La sangre de ese animal tuvo que haber sido derramada. Igual fue la sangre derramada de Jesús en la cruz. Y por esa sangre podemos tener perdón de pecados. Por esa sangre podemos confiar de que el amor de Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando dice que hasta el fin del mundo, no significa que llega el fin del mundo y hasta ahí llegó el amor de Dios. No, significa que incluso en el fin del mundo, el amor de Dios siempre estará ahí. Es por eso entonces importante, tú que me estás viendo, que podamos entender que el amor de Dios no es igual al amor de un padre terrenal. Es muchísimo mejor. El amor de Dios para nosotros, para su creación, es mucho más grande. Dice la Biblia que nada nos podrá separar del amor de Dios. Ni ángeles, ni demonios, ni lo pasado, ni lo presente, ni siquiera lo futuro. Podemos descansar en el amor de un Padre que nos ama. E incluso ni la enfermedad ni la muerte nos podrá separar. Entonces, ni siquiera el COVID-19 va a poder separarnos del amor de Dios. ¿Sabes? Dios es tan bueno que nos ha permitido vivir esta situación de confinamiento para que aprendamos a conocernos a nosotros mismos, para que aprendamos a conocer cómo es nuestra reacción, cómo es nuestro carácter enfrentando esas situaciones de las cuales no estábamos acostumbrados. Ese mismo tipo de situaciones de confinamiento, ese mismo tipo de situaciones de estar aislados, encerrados bajo 4 paredes o encerrados en un lugar junto a su familia, no solamente tú y yo lo estamos viviendo o lo estamos pasando. La Biblia nos enseña, y fue objeto de la enseñanza anterior que hace parte de esta serie, en donde hablábamos de Noé y su familia. En total fueron 8 personas las que compartieron el mismo espacio. Dice la Biblia que solamente Noé y su familia pudieron entrar al arca en compañía pues de muchos más, pero en este caso no eran personas, sino animales. Eran animales porque en su mayoría ellos fueron obedientes a Dios. Los animales entendieron el llamado de Dios y entraron al arca. Pero el arca también estaba hecha y diseñada para que la humanidad de aquel entonces pudiera resguardarse y pudiera entrar en el plan de salvación, en ese pacto que Dios estaba realizando con la humanidad. Era un pacto en donde se iba a establecer el perdón, la renovación y un nuevo comienzo para aquellas personas que ingresaran al arca. Infortunadamente, las personas, en lugar de atender al llamado, lo único que hicieron fue burlarse de Noé y obviamente al final murieron ahogados. El arca representa y simboliza el amor, la fuerza, representa la compañía de Dios, la compañía de su Hijo Jesucristo. Y hablábamos la semana pasada de que Noé tuvo que echarle brea tanto por dentro como por fuera al arca, a fin de que el agua no entrara al barco. Al arca. Y yo le mencionaba que es necesario que como personas también necesitamos blindar nuestro corazón, necesitamos cerrar toda filtración, cerrar o tapar cualquier fisura que pueda haber en nuestra mente y nuestro corazón, en la cual o a través de la cual hayan emociones o hayan cosas que nos afecten, que posteriormente nos hagan hundir.
Incluso dice la Biblia que la puerta del arca la tuvo que cerrar Dios, no la cerró Noé. Y eso deja una enseñanza muy importante. Hay puertas en nuestro corazón que están abiertas. Hay puertas en nuestro corazón que durante esta pandemia hemos mantenido abiertas y que nos han hecho estragos el alma y el espíritu. Hemos permitido que muchas emociones adversas nos dominen y que nuestro carácter se desborde de una manera muy agresiva y comencemos a actuar y comencemos a comportarnos de una manera completamente desconocida incluso para muchos de nuestros familiares. Es por eso entonces que es necesario el tema que yo voy a hablarte hoy, que va encadenado a lo que venimos hablando en esta serie de Un Nuevo Hoy. Yo les decía al inicio de esta serie de que a lo largo del mes de mayo yo iba a compartir con ustedes sobre cada domingo una historia de cómo esas personas en la Biblia enfrentaron o asumieron un nuevo hoy. Y cómo Dios siempre estuvo ahí. Y quiero que entendamos algo, y quiero recordarte algo. Si no lo sabías, quiero decírtelo. Dios sigue siendo Dios. Dios no ha dejado de ser Dios porque estemos viviendo una pandemia que ha hecho estragos a millones de personas. Dios no ha dejado de ser Dios porque millones de empresas hayan cerrado y millones de empleados hayan perdido sus empleos. Dios sigue siendo Dios aun cuando millones de personas estén pasando necesidades ahora mismo. Tal vez tú te preguntarás, ¿por qué Dios permite todo eso? ¿Por qué hay hambre en el mundo? ¿Por qué hay muertes en todo el planeta? Yo mencionaba en alguna ocasión relacionando unas estadísticas que compartían por televisión en donde se decía que las muertes por COVID-19 ocuparon el cuarto lugar en aquel momento en donde se hizo la estadística. Se estipula que entre el 1 de enero al 16 de abril de 2020, las muertes por COVID eran aproximadamente para aquel entonces más de 100,000 muertes. Sin embargo, la primera causa de muerte a nivel mundial eran los accidentes de tránsito. Y más importante aún, o más relevante aún, la segunda causa de muerte a nivel mundial era el suicidio. Y el suicidio era un número muy por encima de la cantidad de muertes que tenía el COVID-19. Y hoy en día se están muriendo muchísimas personas porque se están quitando la vida a causa de que no tienen una esperanza en la cual aferrarse, no tienen una esperanza en la cual confiar, con la cual levantarse. Por eso es necesario que comencemos a depurar muchas cosas en nuestra vida. Y ese es el título de este tercer sermón que hace parte de esta serie llamada Un Nuevo Hoy, que lo he llamado Depurados. No apurados, depurados. ¿Y qué es depurar algo? Yo estuve viendo un video esta semana en donde algunos granjeros limpiaban o depuraban algunos árboles que producen uvas. Ellos quitaban o cortaban ramas, cortaban incluso algunos arbustos e incluso cortaban frutos. Cortaban algo que parecía bueno, pero realmente estaba malo. ¿Por qué? Porque él sabía que ese fruto estaba malo, que ese fruto no iba a avanzar más de lo que había avanzado. Dice la Biblia en Juan que nosotros somos la rama que está pegada al tronco principal, que es Jesús. Y que gracias a que estamos pegados a esa rama, podemos dar fruto. Y que el Padre comienza a podar nuestra vida con el propósito de que comencemos a dar más fruto. Y esa poda nos va a doler. Pasar por situaciones en donde Dios nos está podando nos va a costar. Vamos a llorar. No vamos a entender, porque Dios va a quitar cosas que creíamos que nosotros teníamos buenas y Dios las va a cortar. Dios va a cortar relaciones que considerábamos que eran buenas. Dios va a cortar amistades que considerábamos que eran buenas. Dios va a hacer muchas cosas que consideramos que eran buen fruto,
Pero al final de cuentas, ese fruto era un fruto que estaba estéril y completamente raquítico. Era un fruto que pasando los años iba a ser el mismo fruto y no iba a avanzar. Por eso Dios quiere que nosotros demos más fruto. En la economía de Dios siempre se habla de avanzar, de ir por más. Dice la Biblia de fructificar al 30, al 60, al 100%. Pero necesitamos ser depurados. Necesitamos aprender a depender del amor de Dios. Que cuando Dios nos permite pasar por situaciones difíciles, Dios está ahí también. No significa que Dios nos ha dado la espalda, o que ya no somos amados por Dios, o que como muchos piensan, estamos en pecado y entonces Dios me está castigando. No, Dios nos está moldeando, Dios nos está depurando para que pueda entrar un mejor fruto posteriormente. Y para que podamos ver un poco con más claridad esta cuestión de la depuración de nuestras vidas y qué cosas debemos depurar en nuestras vidas, yo quiero relacionarte la historia del pueblo de Israel. La historia del pueblo de Israel es muy interesante porque nos muestra los grandes rasgos tan comunes que tenemos la humanidad sin importar los tiempos en los cuales hayamos vivido o estemos viviendo. La humanidad de hoy, del siglo XXI, es la misma humanidad en muchos aspectos de hace miles de años atrás e incluso miles de años antes de Jesucristo. Dice la Biblia que el pueblo de Israel, luego de que José llegó con su familia o que instauró a su familia en Egipto, el pueblo de Israel comenzó a crecer, a fructificar y a mejorar y a avanzar de tal manera que se hicieron fuertes y comenzaron a invadir todo ese país de Egipto. Comenzaron entonces a ser parte, comenzaron a hacer negocios, comenzaron a tener propiedades, comenzaron a ser bendecidos. Obviamente eso generó envidia y generó malestar en los egipcios. Y los mismos egipcios decían, este pueblo es fuerte y muy numeroso, tenemos que hacer algo. Vamos a esclavizarlos. Y es interesante saber que la forma en que los esclavizaron no fue con fuerza. No fue imponiéndole la fuerza porque el pueblo de Egipto en fuerza era inferior y en número era muy inferior también al pueblo judío. Entonces, la manera en que pudieron, aunque la Biblia no lo dice, la manera en que pudieron a lo mejor distraer o que a lo mejor pudieron colonizar o conquistar o esclavizar a esta nación fueron mediante tácticas a lo mejor muy sutiles. Y el pecado actúa de la misma manera. Nuestro carácter continuamente se ve enfrentado a sutiles amenazas, que si supiéramos que fueran amenazas, obviamente les haríamos un stop y pasaríamos de largo. Pero obviamente el peligro siempre va a llegar de manera inesperada, de manera súbita e incluso por la retaguardia. Y esta temporada ha marcado un desafío para todos nosotros. Nos hemos estado enfrentando a una situación en donde ya muchos queremos salir, en donde ya muchos queremos terminar esta cuarentena y hacer nuestra vida nuevamente como la veníamos haciendo. Aquellos que incluso odiaban un colegio, anhelan nuevamente regresar a recibir clases. Muchos que odiaban su trabajo ahora quieren regresar a hacer su trabajo. Esta situación nos ha llevado a darnos cuenta de que somos vulnerables, de que somos sensibles y que somos cambiantes y fluctuantes, que hoy podemos amanecer bien y al día siguiente o tal vez más tarde nuestro temperamento va a haberse cambiado. Entonces el pueblo de Israel estuvo esclavizado por muchos años. Por más de 400 años el pueblo de Israel estuvo esclavizado. Se les fueron impuestos muchos gravámenes, muchos trabajos forzados. Muchas generaciones pasaron. Muchas generaciones que vivieron en abundancia tuvieron que aprender a vivir en un nuevo estado, que fue el estado de esclavitud. Pero también muchas personas nacieron bajo este estado, el estado de esclavitud. Y muchos de nosotros a lo mejor hemos vivido o vivimos tal vez en nuestro pasado por mucho tiempo cargando
un estigma de nuestra generación pasada. A lo mejor venimos cargando los mismos errores que nuestros padres cometieron y hemos venido repitiéndolos paulatinamente uno tras otro, en donde ese círculo vicioso no ha parado, en donde nuestros padres fueron el reflejo de sus padres y nosotros tal vez estamos siendo el reflejo de nuestros padres. Y si no hacemos algo, entonces nuestros hijos van a ser el ejemplo de nosotros y sus hijos van a ser el ejemplo de nuestros hijos. Es necesario entonces entender que hay cosas que debemos arrancar de nuestro corazón, hay cosas que debemos quitar de nuestra mente y que debemos dejarlas a un lado porque no nos convienen. El hecho de que la tengamos tradicionalmente heredadas no significa que sean buenas. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, después de más de 400 años después, se estaban enfrentando a una nueva realidad. Una realidad de libertad que ellos no estaban acostumbrados, sino que ellos estaban acostumbrados a la esclavitud. Y por ende su mentalidad era una mentalidad completamente enfocada a ser esclavos. No estaban acostumbrados a vivir en libertad. Dios quería hacer de la nación judía una nación fuerte, que la nación hebrea fuera una nación fuerte, y por eso los sacó con mano poderosa de Egipto, porque el faraón, rey de Egipto, no los quería dejar salir, y era obvio, era la fuerza trabajadora, eran los esclavos, eran aquellos que pudieron, a través de los cuales construir varias ciudades. Entonces ya la prosperidad se iba a ver obviamente afectada. Dios tuvo que mandar unas plagas completamente destructivas. Y aún así, solamente hasta la última plaga, que fue la de la muerte de los primogénitos, fue cuando el faraón, porque su propio hijo murió aquella noche, pudo el faraón decir, ¿sabe qué? Váyanse de aquí, lárguense, no los quiero ver. Aún así dice la Biblia que después de que faraón los dejó ir, él los persiguió. Y es bien interesante porque cuando dice la Biblia que el pueblo judío o el pueblo hebreo llegó a una parte, se encontraron en una encrucijada, a lo mejor como se estarán encontrando muchos de ustedes hoy, porque llegaron al Mar Rojo. Entonces tenían un enorme mar de frente y atrás tenían un enorme ejército que los venía a matar a todos. Obviamente era una situación completamente caótica, era una situación completamente estresante y una situación en donde nuestra fe se puede fácilmente ver afectada. Hoy en día muchas personas han perdido sus empleos y pareciera como que les cayó una maldición porque una tras otra vienen los problemas. No solo perdieron su empleo o a lo mejor su familiar está enfermo, o algún familiar suyo, o ellos mismos están enfermos. O tal vez esa relación no funcionó, o tal vez te diste cuenta de que te están engañando, o tal vez te diste cuenta de que lo que hiciste se derrumbó, o tal vez ese negocio que tú comenzaste lo perdiste, o esa carrera que tú comenzaste con tantos ánimos y con tanto esmero, ahora mismo se tiene que estar aguantando. Dios le manda a Moisés y le dice, no es momento que ores, es momento que actúes. Y es lo mismo que yo quiero invitarte en esta mañana a ti que me estás escuchando. Es momento de que actúes, porque el pueblo de Israel pasó por un desierto enfrentándose a una realidad completamente nueva, pero aún así Dios les mandó su poder y su gracia a través de una columna de fuego que los iluminara y los calentara en la noche, porque si tú no lo sabes, en el desierto, en el día es seco, el calor es, si en Barranquilla hace calor, imagínate en el desierto, pero en la noche es un clima completamente extremo, pero opuesto. Si en el día hace mucho calor, en la noche hace demasiado frío. Entonces, en la noche Dios les mandaba una columna de fuego que los iluminara, pero que también los calentara, y en el día les mandaba una nube que los guiaba, pero también los cuidaba del sol, para que no fuera tan tormentoso su trayecto. Dice la Biblia que el pueblo de Israel, cuando cruzó
el mar rojo, porque Dios le dijo a Moisés: hey, tú tienes una vara, extiéndela y verás un poder maravilloso de parte mía. Y cuando Moisés, dice la Biblia, que golpeó el mar y vio cómo se abrió el mar en dos, el pueblo pasó. El pueblo pudo transitar por terreno seco. Cuando llegaron al otro lado del mar, nuevamente esa agua cayó y los egipcios, que pensaron que podían aprovechar el chance, que podían aprovechar a lo mejor esa abertura que Dios había hecho para los judíos, pues la podían atravesar también. Y resulta que no, murieron ahogados. Sin embargo, 3 días después pasó algo muy, muy triste. Y yo quiero compartir contigo 4 cosas muy básicas. A lo mejor podremos aprender mucho, porque es que esta historia de Moisés, esta historia del pueblo de Israel saliendo de Egipto es muy extensa y no me voy a sentar aquí ahora mismo a contártela toda. Yo te invito a que la leas. Lo puedes encontrar en el libro de Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio y Josué, en donde vamos a ver en los primeros 4 libros, es decir, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, vas a ver cuál fue el trayecto de Israel durante el desierto. Ya en el libro de Josué vas a ver cómo es esa entrada previa y la conquista de lo que Dios tenía para ellos. Pero son 4 cosas que te quiero proponer, que debemos depurar en nuestro corazón para que Dios pueda llevarnos a esa tierra prometida y para que nuestro peregrinaje en este mundo no sea tan caótico ni tan traumático. Y como primero, quiero que entiendas que la primera cosa que debemos depurar de nuestro corazón, de nuestra vida, son las excusas. Y el mismo Moisés es un clarísimo ejemplo de esto. Moisés, muy rápidamente te cuento el contexto de la historia de Moisés, era hijo de una familia hebrea, y en vista de que los hebreos estaban multiplicándose de tal manera, Faraón mandó asesinar a todos los niños menores de 2 años. Los mandaba a echar en el lago o en el río para que murieran ahogados. Sin embargo, Dios guardó a Moisés y permitió que su mamá lo guardara por 3 meses. Sin embargo, al no poderlo proteger, dice la Biblia que ella lo puso en una cesta impermeabilizada y lo tapó y lo puso en un río llamado Río Nilo. Este niño quedó en unas ramas muy cerca al palacio donde estaba la hija de Faraón. La hija de Faraón, cuenta la Biblia, que cuando bajó a bañarse vio algo y mandó a sus criadas a que recogieran lo que estaba allí, y al abrirlo se dio cuenta que era un hermoso niño. Ella se enamoró tanto de ese niño que lo adoptó como su hijo. De inmediato, la hermana de Moisés, que estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo, de una le dijo: yo te puedo conseguir a alguien que amamante a este niño. Y le dijo: perfecto, llévatelo y te pagaré, o le pagaré a la persona que lo haga hasta que lo traiga nuevamente. Y Moisés, ya luego, años más tarde, hizo parte de la realeza de Egipto. Sin embargo, tomó malas decisiones. Mató una persona, se volvió un asesino, y eso le costó asumir una vergüenza, asumir un miedo. Se huyó a un país y se convirtió en un pastor de ovejas. Pasó de ser un príncipe a un pastor de ovejas. Y siendo un pastor de ovejas, Dios, a través de una zarza, es decir, una especie como de arbusto, un arbusto que se incendió en fuego, lo llamó a través de él. Dios comenzó a llamar a Moisés a través de esta rama ardiendo, y Moisés se dio cuenta de que la rama ardía, pero no se derrumbaba. Y sabes, aunque tu vida a lo mejor esté ardiendo hoy en día, Dios te está llamando a través de ese fuego. Dios te está llamando a través de eso que tú consideras o que crees que es el hecatombe o que es la crisis pésima que tú puedes vivir en la vida. Dios está llamando en medio del fuego. Y aunque el fuego a lo mejor te esté produciendo dolor y te esté produciendo daño, ese fuego no te va a destruir. Ese fuego te va a fortalecer. Ese fuego te va a hacer mejor. Te va a ayudar a ser mucho más fuerte.
Entonces, piensa en esto. Piensa en esto. Dios está llamándote a través de esta crisis. Y sabes, a lo mejor tú vas a actuar o has actuado como Moisés. Moisés comenzó a sacar un montón de excusas. Él dijo, pero ¿yo quién soy? Yo no soy nadie. Aparte, yo hablo tartamudo, hablo enredado, nadie me va a creer. Además, yo soy una persona que no tiene una muy buena autoestima como para decir que me voy a acercar a cualquier persona y decir yo tengo un llamado de parte de Dios o yo vengo a hacer X o Y cosa. Sin embargo, Dios le dijo, no tengas excusa. Yo te estoy llamando y si te estoy llamando es porque sé las capacidades que tú tienes y hasta dónde puedes llegar. Y mientras estés conmigo, tú vas a poder hacer y lograr cosas que ni tú mismo te alcanzas a imaginar. Y es lo mismo que yo te digo hoy. Deja de un lado las excusas, deja de un lado lo que Dios te está diciendo para que comiences a creer lo que Dios te está diciendo. Deja a un lado lo que tu mente te está diciendo de que no puedes, porque sí lo vas a lograr. Es la oportunidad en este nuevo hoy de que tú hagas cambios profundos en tu vida, de que si Dios te ha estado llamando a través de un ministerio, a través de una palabra de alguien, o Dios te está llamando a comenzar esa carrera, o sientes en tu corazón comenzar este nuevo empleo, lo que tú sientes en tu corazón que Dios te está llamando a hacer, deja las excusas. Es momento de que tú comiences a dar pasos de fe, pasos firmes, porque Dios estará contigo. Y eso lo puedes encontrar, esta parte de las excusas de Moisés, en el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 11 al 13. Pero también algo que debemos depurar de nuestra vida es la amargura. Dice la Biblia que luego de que el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, 3 días después comenzaron a quejarse. Porque fueron 3 días en donde no tomaron agua. Ya el agua se les había acabado y ya habían consumido todas sus reservas. Entonces comenzaron a quejarse contra Moisés y a decirle, ¿cómo es posible esto que está pasando? Y ahora, ¿quién nos va a dar agua? Ahora, ¿cómo vamos a salir adelante? Ahora, ¿cómo vamos a alimentar nuestros animales? ¿Cómo vamos a vivir nosotros? ¿Cómo van a vivir nuestros hijos? Y comenzaron a quejarse y comenzaron lo más trágico de todo. Fue que comenzaron a ver la vida desde la óptica de la amargura. Tanto fue así que encontraron un oasis en medio del desierto, pero el agua no era agua dulce, no era un agua potable. Y había tanta amargura en su corazón que comenzaron a quejarse, comenzaron a renegar y le pusieron a aquel oasis el sobrenombre de amargo, que en hebreo significa Mara. Entonces, ellos comenzaron a quejarse de todo lo que les estaba pasando. Se habían olvidado de que 3 días atrás Dios había hecho una obra maravillosa de abrir el Mar Rojo en 2, en donde ellos pudieron pasar. Se habían olvidado de que Dios les había enviado una columna de fuego y una nube para guiarlos y protegerlos. Pero aún así, ellos todavía tenían una mentalidad de esclavos. Ellos todavía seguían quejándose porque ellos preferían vivir esclavos en Egipto únicamente porque tenían comida. Y yo te invito a que tú no hagas eso tampoco. De que tú no vivas con amargura, anhelando vivir esclavo de las adicciones, vivir esclavo de una relación tóxica, vivir esclavo de tus emociones destructivas, simplemente por un pequeño bocado de pan. Eso lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 15, del versículo 22 al 27, de cómo esas personas se amargaron la vida. E incluso en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 14, nos insta la Biblia, Dios a través de la Biblia, de que de nuestra boca debemos quitar toda maldición y amargura. Y hay personas que todo el día andan maldiciendo, andan quejándose, andan insultando a todo el mundo, andan aburridos, estresados. Andan hartos de todo. Si llueve están aburridos, si hace sol están aburridos. Si hay live están aburridos, si no hay live también se aburren. Dice la Biblia, dejen toda maldición y amargura. Y dice incluso Efesios capítulo 4 versículo 31, dice, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad.
Podríamos incluso parafrasear diciendo, dejen todo lo que sienten ahora en esta cuarentena. Dejen la amargura, dejen la ira, dejen el enojo, la gritería. Es importante de que nuestra boca comience a reflejar algo completamente distinto. Y voy avanzando porque el tiempo se me acaba. Como tercer punto, debemos aprender a depurar de nuestra vida esa codependencia a otros. Moisés le dijo a Dios, Señor, estoy harto, estoy aburrido, estoy llevando o haciendo lo que tú me mandaste a hacer, pero me siento solo, nadie me está ayudando. ¿A quién o cuándo me vas a mandar a alguien? Necesito a alguien, tú me recuerdas de que sí, de que todos los días yo debo hacer esto, pero necesito ayuda, yo me siento solo. Sin embargo, Dios le dice, eso lo podemos encontrar en Éxodo 33, 12 al 14. Dios le dice a Moisés de la siguiente manera, y la misma respuesta que podemos aplicar para nosotros. Dice la Biblia, yo iré contigo, yo mismo iré contigo, dice el Señor. Yo te daré descanso y todo te saldrá bien. Si a lo mejor tú estás emprendiendo un proyecto ahora mismo o estás haciendo algo en donde consideras que estás actuando solo y que necesitas ayuda, déjame decirte que Dios está contigo para ayudarte. Dios está contigo para ir a tu lado. Él te va a dar descanso y todo te va a salir bien, porque está escrito en la Biblia, no lo digo yo, está escrito de las mismas palabras de Dios. Y finalmente, porque el tiempo se me está agotando, lastimosamente debo correr con esto un poco, pero espero que estemos claros. Pero el cuarto o la cuarta cosa que debemos depurar de nuestro corazón es la soberbia. Y ya en este caso, ya Moisés ya había muerto, había un reemplazo de Moisés, un joven llamado Josué, que tuvo la misión de pasar por el río Jordán al pueblo hebreo para tomar lo que Dios les había prometido hace muchos años. Sin embargo, este pueblo estuvo vagando por 40 años en el desierto, y para llegar a la tierra prometida hacían falta pocos meses, desde Egipto hasta la tierra prometida. Pero debido a la soberbia, debido a su carácter egocéntrico, en donde ellos consideraban que eran los amos y señores de su propia vida y que podían hacer de su vida lo que les daba la gana y tomar las decisiones que les daba la gana sin tener en cuenta a Dios, entonces vagaron por el desierto 40 años dando vueltas sin ir a ningún rumbo. Y dice la Biblia que toda una generación murió. Miles de personas murieron porque desobedecieron a Dios, porque no confiaron en Dios. Y Dios tuvo que levantar una generación emergente. Es una generación que ahora mismo me está viendo, que Dios te está levantando como una generación emergente para confiar y creer en la promesa que Dios tiene para todos nosotros. Entonces, son 4 cosas que debemos quitar de nuestro corazón. Los hombres masculinos, tenemos algo que se llama prepucio. En el prepucio, muchos años antes, los médicos recomendaban mandarnos a cortar el prepucio a fin de que eso no albergara bacterias, ni virus, ni agentes contaminantes que posteriormente nos hicieran daño. De una manera muy semejante, Dios también manda que cortemos el prepucio. No físicamente ahora, porque ya la medicina ha avanzado, pero sí debemos cortar de nuestro corazón aquello que puede ser oportunidad para afectar nuestra vida. Y yo simplemente quiero compartirte estas últimas 4 cosas. Las excusas, la amargura, la codependencia y la soberbia. Son 4 cosas que a lo mejor pueden ser muchas más, pero simplemente quiero compartir contigo estas. Quiero darte las gracias. Te invito a que si eres nuevo, aquí vamos a compartir unos formatos para que nos des unos muy cortos datos tuyos para conocerte un poco mejor, para conocer a lo mejor cómo te llamas, cuál es tu edad y unos muy cortos datos más. Y si ya llevas tiempo con nosotros, quiero también entonces invitarte a que llenes un formulario en donde vamos a estar ahí teniendo algunos datos acerca de tus gustos y unos datos un poco personales, pero no obviamente muy íntimos, simplemente datos personales tuyos acerca de algunos temas en específico. Entonces, te doy gracias por haberme acompañado en esta transmisión y nos vemos el próximo domingo en un nuevo servicio live.
Te recuerdo y estás invitado los días martes y los días jueves a nuestro break, que es un devocional que estamos haciendo a las 6 de la tarde, ¿ok? Y te invitamos este próximo 18 de mayo, en donde tendremos otro conversatorio online, en donde estaremos hablando un tema bien interesante que en el transcurso de la semana estaré compartiéndolo con ustedes. Que Dios les bendiga, compartan este video, opinen y esperamos de que eso haya sido de bendición para sus vidas. Que tengan una feliz tarde y nos vemos muy pronto.